Hola y bienvenidos de regreso a otro tutorial. Estamos muy entusiasmados de poder compartir con ustedes otro video que se enfoca en formas de mantenerlos creativos como parte de esta serie que es manteniéndonos creativos en casa con útiles o materiales en mínimo. Bueno, antes de comenzar queremos resumir los materiales que sí vamos a necesitar para este tutorial, que en este tutorial va a ser muy fácil. Solo lo que vamos a ocupar es papel y lápiz. Pero como ven, aquí tengo papel, tengo unos lápices de ceba y también tengo mi tajador o sacapuntas, y también tengo varios borradores, borradores blancos, negros, también tengo uno rosado y también mecánicos. La razón que tengo tantos borradores y como ven mis lápices también tienen borradores grandes, es sumamente importante permitirse a uno borrar, porque no nos vamos a poner la presión de que tiene que ser un dibujo perfecto. Por favor, no se hagan ese mal a ustedes mismos. Por favor, permítanse hacer errores cuando están practicando el dibujo, que es parte de cómo aprendemos y mejoramos como artistas, o mejoramos la técnica de hacer líneas o marcas en un papel. Es importante tener borradores y poder permitirnos, mejor dicho, hacer esos errores cuando dibujamos. Y es por eso que también vamos a resumir cómo tenemos que agarrar o tenemos que sostener el lápiz para dibujar. Ya yo creo que en cada tutorial que hemos hecho siempre hago un resumen de esto, que es sumamente importante. Cuando estamos sosteniendo el lápiz para dibujar, tenemos que tener un pulso suave. Entonces tenemos que abrir la palma de la mano, colocamos el lápiz en sí y así podemos sostener el lápiz con un pulso suave para dibujar. O sostener el lápiz más cerca al borrador para tener una forma más controlada y también suave para poder hacer las marcas que necesitamos hacer en el papel. Bueno amigos, vamos a comenzar. Como ven, hoy el tema del día es paisajes y vamos a estar hablando de cómo dibujar paisajes. Pero para inspirarnos vamos a ver a dos artistas que son de Guatemala y vamos a comenzar viendo, les quiero presentar, mejor dicho, a la maestra Paula Nicho Cumes. Y Paula Nicho Cumes y es una artista contemporánea de Guatemala y es de descendencia maya. Es más, ella vive en una comunidad maya en Guatemala. Es lo mismo con el maestro Pedro Rafael González Chavajay. Y el maestro Pedro Rafael, también es un artista de descendencia maya de Guatemala. Ambos de ellos son sumamente talentosos y tienen una habilidad tremenda en el arte. Pues vamos a ver los paisajes que ellos han creado a través de su pintura. Ellos son considerados artistas autodidactas, que quiere decir que ellos se han enseñado entre sí o solos cómo dibujar y pintar. Aunque vamos a ver evidencia de una escuela clásica en sus pinturas, que es el producto de intercambio de ideas entre artistas y artistas que lo han visitado en sus comunidades y han intercambiado técnicas. Pero en sí ellos son considerados artistas autodidactas, que es sumamente impresionante la calidad de pinturas que ellos crean. Lo más interesante que yo encuentro en sus pinturas es cómo se relacionan y cómo conveen sus tradiciones culturales de las comunidades mayas en pintura contemporánea. Antes de hablar o enseñarles ejemplos de sus pinturas, de ambos Paula o Pedro Rafael, quiero hablar de esta dama aquí. Ella es la Mona Lisa por Leonardo da Vinci. Y creo que es importante hablar de ella un poco, no porque es una pintura de un paisaje primariamente, pero lo que me importa aquí o lo que me gustaría que ustedes observen es que la Mona Lisa es probablemente una de las pinturas más famosas de todo el mundo. Pero lo que la bastante gente fallan en notar es el paisaje que está detrás de ella. Y la razón que creo que es importante compartir esto es que esta pintura es muy famosa por
el sujeto que es ella y su sonrisa, ¿verdad? Bastante se ha cantado, escrito, hasta poesía se ha hecho de la sonrisa de la Mona Lisa. Pero quería contarles a ustedes un poco de cómo los artistas en esos tiempos creaban sus dibujos y sus pinturas, y la razón, los motivos por qué podían crear sus pinturas. Era el caso de que los materiales para hacer una pintura en óleo, en este caso, es sumamente caro. Hoy en día todavía es caro, pero en esos tiempos era aún más caro, porque los recursos eran más escasos, perdón. Entonces lo que hacían los artistas, que eran, que tenían la pasión y querían pintar paisajes, ellos tenían que esperar que alguien con bastantes recursos, un rico, los contratara para hacer una pintura, ya sea fuera un retrato o una pintura en grupo, y ellos siempre optaban por como poner un fondo que tenía que verlos con paisajes. Como artistas, hasta hoy en día, los artistas son observadores entrenados o observadores muy apasionados, y bastante de lo que hace un artista es observar profundamente para poder transmitir lo que estamos viendo. Hay un dicho bien importante cuando uno dibuja, y ese dicho es: hay que dibujar lo que ves, no lo que crees que estás viendo. Entonces, o no lo que sabes. El dicho en inglés es draw what you see, not what you know. Entonces se traduce a dibuja lo que ves, no lo que sabes que hay. Y eso es importante. Pero lo que me gusta más es que en esta ocasión hay dos paisajes diferentes. Y si vemos detrás de la Mona Lisa, aquí hay un paisaje y aquí hay otro completamente diferente. Y la forma que podemos notar eso es que en la línea del horizonte no congruye al otro lado. Entonces, si vemos el horizonte en este lado, está abajo de la nariz, y el horizonte al otro lado está arriba de la punta de la nariz. Entonces es algo bien interesante, y es una forma que Leonardo da Vinci en esta ocasión pudo pintar dos paisajes en una misma pintura, y creó una forma de interés muy bonita, y ayuda a la composición de esta pintura. Bueno, vamos a continuar con Paula Nicho-Kuzmes. Aquí tenemos un ejemplo de sus bellas pinturas. Tienen un elemento de lo que podríamos decir surrealismo, pero yo creo que es como ella es una artista de Latinoamérica, es basado un poquito más en lo que es el realismo mágico, de esa el género de literatura en Latinoamérica tan poderoso y tan único a lo que es la literatura en todo Latinoamérica. Uh, pero también, para ser honesto y justo con el artista, esas son pinturas basadas en las costumbres, leyendas, tradiciones, el folclore maya. Porque todas estas comunidades que son de descendencia del imperio maya aún practican sus creencias y sus celebraciones, y es algo sumamente bello que aún hoy en día en el siglo XXI aún siguen vivos estas tradiciones. Y la razón que a mí me interesa tanto es porque es la conexión que ellos tienen al mundo natural, que es algo sumamente importante. Y entonces, como vemos, aquí está la línea del horizonte. Y vamos a ver a dos formas que Paula y Pedro Rafael, como ellos utilizan el horizonte para crear sus composiciones. Algo que van a notar es que Paula Nicho-Kuzmes coloca el horizonte abajo del centro de la pintura. Lo que quiero decir con eso es que si vamos a dividir esta pintura en dos mitades iguales, la vamos a disectar en arriba y abajo, ¿verdad? El horizonte sería más o menos por aquí. Pero como ven, ella lo ha colocado un poquito abajo de la mitad, que crea un sentido de presencia más imponente a nosotros que estamos observando la pintura, la estamos apreciando. Entonces nos pone más a la línea de vista. Estamos viendo más ojo a ojo con el personaje aquí. Y tenemos lo que está aquí al frente, al medio y después en atrás.
Es algo muy bonito. Como vemos, aquí está el horizonte y la composición nos llama a poner bastante atención en lo que está ocurriendo aquí, pero nos mantiene presente en lo que está aquí bien frente a nosotros. Bueno, aquí vemos otro ejemplo de cómo ella coloca el horizonte abajo de la mitad, pero lo que me interesa aquí de mostrarles es cómo está usando los planos el artista. Tenemos esta figura que ha tomado vuelo y ella está en el primer plano. Quiere decir que está más cerca de nosotros. En el segundo plano está este perrito y las chanclas que se han caído. Y después allá al fondo, que casi no se llega a divisar, está la línea del horizonte, que ya se hace un poquito más como humo o parte de la atmósfera. Una pintura y una composición sumamente bella, y otra vez ese sentido de magia, de algo fuera de este mundo, ¿verdad? O más espiritual, y esa conexión a los elementos naturales. Sumamente bella esa pintura. Y aquí tenemos realmente una obra maestra. Como le estaba diciendo, los mayas tienen una relación sumamente profunda con el mundo natural. Y algo que les quería mencionar aquí es, vamos a realizar esta pintura, pero quiero demostrarles aquí. Aquí tenemos el retrato de Paula, la maestra Paula Nicho Cumes, y ella tiene puesta un huipil, y los huipiles son sumamente importante a la cultura maya, y realmente es algo muy bonito. Y lo que me interesa aquí, lo que les quiero mostrar es los huipiles que ella ha pintado como parte de las montañas, las colinas aquí del mundo natural, porque los patrones que ellas miran o que los mayas han notado y observado en el mundo natural son los que han inspirado los diferentes patrones, los diferentes estilos y diseños que se encuentran en los huipiles. Algo que es sumamente interesante es que los huipiles en Latinoamérica, especialmente en comunidades mayas o en comunidades indígenas, y es cierto en Guatemala, es que el huipil es como tener la área postal. Es como si uno se pone una playera con el nombre de su ciudad, o o con el número postal de donde uno radica. Y es algo sumamente bello que los huipiles tienen ese sentido, que uno puede deducir de qué área de Guatemala o de Latinoamérica es una persona por el diseño que uno nota en su huipil. Y en Guatemala son tan detallados los diseños en los huipiles, que hasta uno puede deducir de qué pueblo es la persona por el diseño que ve en el huipil. Y aquí ella ha puesto los diferentes diseños de los huipiles en el mundo natural, porque ahí fue donde fueron inspirados los diseños. Realmente una pintura muy bella. Aquí tenemos una pintura por el maestro Pedro Rafael González Chavae, y vemos que en el primer plano tenemos dos figuras femeninas que están coleccionando agua en este lago. Entonces tenemos aquí una composición, y como vemos, como artista, a él le gusta usar la línea del horizonte por arriba de lo que es el centro. Y es algo muy interesante, porque son decisiones que toma el artista para construir un espacio. Y el propósito de usar la línea del horizonte es para establecer ese sentido de espacio. Como vemos aquí, casi está en el centro. Realmente, tal vez un poquito abajo, pero la línea del horizonte no es esta, que está un poco abajo. La línea del horizonte es un poquito más dinámica y corre a través de las colinas aquí, estos volcanes y montañas, pero sería un poquito al centro o un poquito arriba del centro. Y como vemos en el primer plano, tenemos esta costa aquí a la orilla del agua. Y después el segundo plano tenemos este pescador, y después
En el fondo, el tercer plano, tenemos las montañas y el volcán con el sol. Aquí esta composición está un poco más dinámica. El primer plano es bien activo. Tenemos tres figuras con bastante vegetación. Son tres figuras que están recogiendo o coleccionando café en las montañas. Y la línea del horizonte casi no se ve aquí o no se nota, no es el punto de enfoque, pero sí está presente en el plano del fondo. Y es sumamente importante porque con la presencia de estas montañas es que nos da el sentido de profundidad de esos planos, cómo están creando esa atmósfera y esa profundidad en este mundo. Bueno, realmente podemos pensar de que allá está en la distancia y aquí está más cerca de nosotros. Son unas pinturas sumamente bellas. Como ven, o como les había mencionado, ellos son considerados artistas autodidactas, que quiere decir que ellos se enseñaron ellos mismos o en sus comunidades cómo ser artistas, pintar, pero tienen elementos mucho más avanzados, sofisticados, que vienen del intercambio de ideas y técnicas con otros artistas y artistas que visitan sus comunidades, porque el sentido de color y la atmósfera y el sentido de luz que pueden captar es bastante más sofisticado de lo que sería a lo que se le consideran artistas no educados o no artistas que no han ido a una escuela formal como de arte o algo por el estilo. Bueno, también lo que les quería llamar la atención es que si notan la cordillera de montañas y volcanes que se ve por atrás, es la misma, porque esos artistas viven en esos espacios, ellos están pintando lo que ven, no lo que saben. Pero en este caso es uno y el otro concurren, que es lo mismo. Ellos están viendo esos paisajes diariamente y los continúan a inspirar a ellos. Entonces es muy bonito, como se ven, es la misma montaña, el mismo volcán, aquí también, y después allá en el fondo se mira la misma montaña de diferente punto de vista. Bueno, vamos a hacer unos dibujos y vamos a poner esto al lado. Y vamos a hablar de unas formas básicas de establecer los diferentes planos cuando estamos implementando la línea horizontal o el horizonte. Bueno, vamos a usar esta pintura para un poco de inspiración. Para comenzar, vamos a hacer un ejemplo aquí. Voy a hacer una cajita que va a representar una hoja de papel. Voy a pretender que esta cajita, en inglés le dicen thumbnail, para hacer un boceto bien en breve. Porque creo que este dibujo se les va a hacer muy familiar. Voy a comenzar con el horizonte y después voy a establecer un punto donde se va a desvanecer todo lo que vamos a dibujar. Entonces vamos a hacer, creo que esta es la carretera más famosa de todo el mundo. Creo que todo niño en la escuela, a un punto o el otro, ha dibujado esta carretera. Porque hemos establecido la línea del horizonte y después hemos creado realmente un triángulo y hemos añadido esta línea interrumpida en medio que nos crea la ilusión de una carretera que se va desvaneciendo en el horizonte, en la distancia. Y es un dibujo que se ha hecho miles de veces por miles de años, yo creo. Y después le podemos poner un poquito más de detalle. Entonces vamos a hacer un paisaje urbano, ya que estoy poniendo edificios, aunque estamos comenzando en un área rural, ¿verdad? Vamos a la ciudad. Y aquí tenemos. Now, si queremos hacerlo un poquito más avanzado, porque ahorita estamos dibujando todo como bien plano, ¿verdad? Bueno, ahora si queremos poner el dibujo, hacer el dibujo un poquito más avanzado, podemos crear el sentido de perspectiva, haciendo los edificios como que tengan la ilusión que se van disminuyendo en tamaño o se van desvaneciendo en la distancia. Entonces vamos a hacerlo las líneas aquí. Notan que estas van rectas para arriba y después las que van haciendo el símbolo de que se va haciendo más pequeño
se van haciendo en ángulos siguiendo la misma línea de la carretera. Y después tenemos la ilusión de que todos estos edificios se van desapareciendo en el horizonte. Y si queremos hacerlo un poco más detallado, le podemos poner puertas y ventanitas. Y ya se va haciendo un poquito más avanzado el dibujo. Pero este dibujo, como les he mencionado, creo que es algo que hemos hecho todos varias veces en nuestras vidas. Por lo menos aquellos que nos gusta dibujar. Hace tiempo yo era maestro de arte en un salón de escuela y fue una experiencia muy linda y algo que he apreciado mucho y aprendí mucho. Y cuando estaba hablando de cómo usar la línea del horizonte para establecer un sentido de espacio en un dibujo, siempre me gustaba usar el ejemplo. Comenzaba con un dibujo similar y decía, voy a dibujar la montaña más grande del mundo, que es la montaña Everest, ¿verdad? Y decía, vamos a dibujarla completamente. Entonces hacía ese dibujo, ponía la línea horizontal, o la línea del horizonte, perdón, y hacía una montaña y le ponía un poquito de nieve. Y les decía a mis estudiantes, aquí está la montaña más grande del mundo. Y en sí, así, el punto es que como lo estamos dibujando en el plano tercero o en el fondo, la vamos a dibujar muy pequeña y se ve la montaña Everest aquí muy pequeña. Y todo lo que va a estar en el primer plano se va a dibujar mucho más grande que la montaña, ya que está más cerca de nosotros. Entonces, eso es la parte más importante de entender de cuando usamos una línea para representar el horizonte. Todo lo que está cerca a la línea va a ser pequeño porque estamos creando la ilusión de espacio, de una profundidad. Lo que va a estar más cerca de nosotros, digamos que voy a copiar aquí un poquito de la composición del maestro Pedro Rafael. Voy a copiar sus piedritas aquí y tiene un monte aquí y voy a trasplantar este, este palito, este árbol, lo voy a trasplantar a este lado. Como ven, aquí tengo el árbol y voy a crear unas hojitas aquí simples. Como ven, aquí tengo en el primer plano, tengo este árbol. En el segundo plano aún no tengo nada, pero en el tercer plano o en el fondo sí tengo la montaña más grande del mundo allá. Entonces tenemos este sentido de distancia, de una gran distancia. Digamos que no vamos a hacer un lago en este caso, pero sí vamos a hacer un caminito. Que viene el caminito del Everest. Vamos a hacerla el camino que va a comenzar de allá atrás y realmente nos va a traer aquí. Entonces lo voy a hacer el camino ancho aquí en el primer plano. Mientras va cruzando el segundo plano se va disminuyendo, se va haciendo más flaquito y ahí va el caminito. Entonces con esta representación estamos conectando el primer plano con el fondo, pero como ven estamos creando esa distancia o esa ilusión de distancia. Entonces aquí podemos poner diferentes detalles. Ya pueden ser, digamos que hay más árboles o también podemos poner una casita aquí. Tal vez alguien vive aquí, una chocita. Y como ven, estoy tomando cuidado de que en este caso la casa va a ser como tamaño mediano, porque quiero establecer que la casa está en el segundo plano y no va a ser más grande que el árbol porque el árbol está en el primer plano. Y así vamos creando ese sentido de profundidad en nuestro dibujo. Okay. Vamos a estudiar un poquito las composiciones que hace el maestro Pedro Rafael aquí. Vamos a hacer este cuadro un poquito más grande y voy a copiar la composición que él ha hecho aquí. Pero vamos a
copiar esta. Ok, vamos a para comenzar, perdón, vamos a establecer el horizonte, que más o menos está aquí. Lo noto que está un poquito más de arriba del centro, que es el centro sería aquí. Entonces voy a establecerlo aquí. Bueno, y realmente lo que estoy estableciendo ahorita es esta línea que es la costa, ¿verdad? Donde está tocando las montañas con el lago, y el horizonte realmente va por detrás de estas montañas, y tenemos este volcán que está allá atrás. Okay, y tenemos un poquito más de detalles y así. Okay, entonces eso sería el horizonte. En el primer plano tenemos estas canoas que están así. Después esta canoa que ya está rota, ya no se puede usar. Y tenemos las dos figuras que están recogiendo agua por el río. Okay, pero la composición es sumamente bella y es muy sofisticada, como podemos ver. Y les quiero mostrar aquí. El maestro Pedro Rafael está usando la línea horizontal para establecer ese sentido de espacio. Tenemos en el primer plano las dos figuras, como mencioné. En el segundo plano, el personaje realmente es el agua y esta montaña. Okay. Y después el tercer plano o el fondo realmente es el cielo y estas dos montañas, y estas montañas que se miran, o esta cordillera que se mira por muy lejos. Y la forma que él ha establecido ese sentido de profundidad o de espacio es por el tamaño en que son dibujadas esta cordillera, pero también el uso de color. Como vemos, el color en el primer plano es mucho más saturado, ya en el segundo plano es menos saturado, y cuando llegamos al tercer plano o al fondo está un poco más, mucho menos saturado, mejor dicho. Está mezclado un poquito más con blanco y da ese sentido de como es fumez y que se está desapareciendo, o nuestros ojos no se pueden enfocar más. Pero son unas pinturas con un sentido muy sofisticado, aunque la mayor parte de las personas cuando van a ver estas pinturas les van a decir que no, son artistas no entrenados clásicamente. Pero lo que estamos viendo aquí es que hay una mezcla de lo que es lo clásico y el producto de ser un artista autodidacta. Bueno, vamos a poner esos al lado y vamos a crear una composición un poco más original. Bueno, no tan original, digamos. Pero vamos a practicar en un dibujo cómo usar el horizonte. Esta vez lo vamos a hacer un poco más grande. Vamos a establecer el horizonte. Okay, y después vamos a establecer lo que va a ser en el primer plano, segundo y tercer plano. Aquí tengo un ejemplo que había hecho durante un tutorial que hice hoy en Facebook, de cómo establecer el horizonte y cómo hacer un paisaje de una playa. Entonces aquí hemos establecido el horizonte, unas montañas en el tercer plano. En el segundo plano tenemos un pescador que copié del maestro Pedro Rafael, y después hizo una playa un poco genérica, pero sí creo que sirve el propósito para establecer ese sentido de profundidad. Y después también puse una palma aquí con unos cocos. Si notan, en esta composición el, el, el horizonte está arriba del centro, del medio del papel. En esta composición, a propósito, coloqué el horizonte abajo del centro, que cambia la dinámica de cómo vemos la pintura o el dibujo. Si ven, en este ejemplo es un poco más con lo que hace el maestro Pedro Rafael, y aquí eso es un poco más como lo que hace la maestra Paula, que ella coloca el horizonte abajo del centro,
que nos da un poco más de atención a lo que está ocurriendo en el cielo. ¿Okay? Bueno, para este ejemplo vamos a hacer, creo, otro paisaje de una playa. Vamos a hacer una playa aquí. Entonces vamos a establecer donde está el agua. Va corriendo el agua aquí. Okay, creo en este lado vamos a poner como un barranquito que corre en la playa. Como estoy traslazando mis formas y tengo el agua que representa, la línea que representa el agua o la costa, y aquí estoy transponiendo o traspasando aquí un poco estas líneas, y aquí voy poniendo un poquito más de detalle. Okay, vamos a borrar estas líneas que ya no ocupamos. Bueno, vamos estableciendo el primer plano. El segundo plano está tomando forma aquí, y vamos a ver qué colocamos aquí en el tercer plano. Okay, y podemos poner aquí, creo que en este barranquito vamos a poner un poquito de grama, y voy a poner una palmita aquí. Es una forma muy genérica de dibujar una palma, pero para establecer un sentido de cómo podemos usar la línea de horizonte para establecer espacio y crear un paisaje simple pero bonito, nos va a servir el propósito. Usamos un poquito más de detalle. Tenemos nuestra palma aquí. Y esto realmente no es un dibujo terminado o pulido, es más un boceto para practicar, establecer composición. Aquí le vamos a poner unos cuantos cocos aquí, y tal vez un coco aquí caído ya está en el piso. Okay. Y aquí en el horizonte creo que me gustan los volcanes del maestro Pedro Rafael. Vamos a poner un volcán allá atrás. Quién sabe, una corriente. A lo mejor no ese es el océano, tal vez puede que sea el océano, o puede ser un lago muy grande. Entonces aquí tenemos, y después tenemos el sentido ahorita de lo que es el primer plano, segundo plano, y después ya el tercer plano. Entonces creo que en el segundo plano vamos a hacer una lanchita aquí. Okay. Vamos a hacerlo un poquito más moderna. Entonces va a hacer la lanchita y va haciendo olas allí. Y podemos poner olas. Okay. Y después aquí tal vez podemos poner tal vez unas piedritas en la playa, unas conchas, y hacer los detalles. Bueno amigos, espero que les haya gustado este tutorial de cómo establecer un sentido de espacio usando la línea horizontal, estableciendo el horizonte en un dibujo para crear ese sentido de espacio y profundidad. También quiero resumir de que la línea de horizonte es sumamente importante para crear dibujos, y nos ayuda a establecer una composición bonita, como vimos en los artistas que hablamos hoy, de quien hablamos hoy. Recuérdense que hay que poner atención al primer, al segundo y al tercer plano para establecer ese sentido de espacio. Lo que está en el primer plano es más grande de lo que se va a ver en el segundo y en el tercer plano. No importa de qué tamaño son en la realidad. Acuérdense de ese dicho de que es aplicado para el dibujo. Hay que dibujar lo que vemos, no lo que sabemos. Y en este caso lo creé de mi imaginación. Entonces les recomiendo que para práctica es buena idea encontrar fotos de paisajes y tratar de duplicar lo que vemos
o dibujar lo que vemos, pero háganlo en un estilo que les permite hacer un poquito más simple. Ah, Creen un estudio donde pueden establecer a dónde se encuentra la línea del horizonte y después los elementos que están en los diferentes planos. Pues espero que les haya gustado. Los invito a que se conecten con nosotros en las redes sociales @Latino Arts Inc. Los invito a que nos visiten en nuestra página de internet, que es www.latinoartsinc.org, y ahí tenemos más información de nuestra programación, y también tenemos de nuestra programación que estamos haciendo virtual. Este tutorial, como lo han encontrado en YouTube, también tenemos otros tutoriales que hemos publicado anteriormente. Bueno, gracias por compartirnos. Por favor, compartan sus dibujos con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Instagram, como les mencioné, y nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos.